Luis, vamos a hablar de el manuscrito de Niebla, que es la sexta entrega, si no me equivoco, Sí, de las aventuras de Fernando de Rojas. ¿Te esperabas que tu personaje tuviera tanto recorrido? pues no, cuando empecé con él, no, de hecho, lo he contado ya algunas veces, el proyecto inicial era hacer un cuento, un relato breve. Ese cuento al final se convierte en una novela, un poco porque el personaje tira de mí, la época, los escenarios, etcétera, veo que da mucho juego y bueno, pues acabo haciendo mi primera novela de manera inesperada. Y luego sí que es verdad que cuando la termino y un poco también seducido por el título, el manuscrito de piedra, digo, pues podía hacer una tetralogía con los cuatro elementos. Pero bueno, una cosa es decirla y otra cosa es hacerlo. Lo cierto es que el siguiente fluyó, salió enseguida, luego sí que me tomé un tiempo, pero bueno, el personaje todavía seguía un poco incitándome a hacer nuevos libros y bueno, y ahora estamos ya en la sexta. Tengo proyectadas otras dos. La primera ya un poco sé por dónde van a ir los tiros y bueno, y eso sí, es un personaje que da mucho juego, quizá un poco por sus peculiaridades, ¿no? El hecho de que sea un personaje histórico, pero, o sea, muy conocido, pero que al mismo tiempo muy desconocido, porque no hay una biografía de Rojas, ni pequeña ni grande, no hay biografía. Es imposible hacer una biografía de Rojas. Y eso un poco me incitaba a convertirlo en un personaje de ficción, no hacer una vida novelada, que es imposible, pero sí al menos darle vida en algunas novelas, ¿no? Tus novelas no se desarrollan Sí, cronológicamente de manera lineal, ¿no? En sí, una línea temporal continua. sí, Por eso a mí me gusta mucho, porque depende de la novela, nos encontramos sí, en una época y sí, tenemos a un Fernando de Rojas distinto. sí. Entonces, ¿qué Fernando de Rojas vamos a encontrarnos aquí? Bueno, aquí tiene 33 años y está, bueno, está en ese salto, ¿no? Un poco temporal dentro de su propia cronología, de su propia vida y de hecho lo muestro como en una encrucijada, ¿no? Sin saber muy bien hacia dónde conducir su vida y así lo ven los otros personajes que de alguna manera quieren que siente la cabeza y le busca tanto Nebrija como un librero al que conocía de la época de estudiante, quieren casarlo con sus respectivas hijas, ¿no? Lo ven ya como que ha llegado el momento de eso, de sentar la cabeza y dedicarse pues, a escribir. Todos le piden que escriba, él se resiste a escribir. O sea, está en ese momento que a mí me parecía atractivo, ¿no? De esa encrucijada vital, ¿no? También la época es de encrucijada vital, ¿no? Acaba de morir Felipe el Hermoso, unos años antes ha muerto la reina católica. ¿Qué va a pasar un poco con la corona de Castilla y si seguirá ligada a la corona de Aragón o no, etcétera? Parecía muy, muy apasionante y también para Nebrija es otro momento de encrucijada, en este caso por ese proceso al que lo va a someter la Inquisición, que puede cambiar un poco también el rumbo de su vida. Pero en cuanto a Rojas, pues eso me parecía un momento vital muy interesante también para establecer ahí esa conexión con alguien que había sido su maestro en la universidad, que probablemente lo fuera cuando él va a estudiar, pues, seguía dando clase Nebrija y claro, la gramática del latín para Rojas es una asignatura muy importante, no solo porque era la que te permitía luego hacer estudios superiores, sino también porque en la Celestina se ve un poco esa formación, ¿no? de alguien que conoce el latín, que conoce a los autores clásicos, etcétera. Quizás es uno de los momentos más especiales en los que has puesto a, a Fernando de Rojas, te lo digo,
porque es un reencuentro con una ciudad especial, Sí, con su antiguo maestro, sí, con antiguos, digamos, compañeros de clase, sí, antiguos maestros de imprenta con los que dejó quizás algún sí, pequeño riña, podemos sí, decirlo, sí, 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 o sí, sí. enemistad, que vuelve a lo mejor para hacer las paces. También nos encontramos con que se habla mucho de la Celestina, Sí, bueno, se habla de la Celestina sí, sí. en esta novela, entonces quizás sea una de las novelas más especiales en cuanto a la figura de Fernando de Rojas. Yo no lo planifiqué realmente así, las novelas van saliendo un poco como pueden, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir de un determinado punto de la novela, cuando ya ve, porque yo no planifico nada, no sé si ya te lo conté en alguna ocasión, nunca planifico, pongo a escribir, pues eso, con cuatro cosillas, un arranque y poco más, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, luego cuando ya la novela se va haciendo ya sí que vas estrechando un poco estas cosas y vas viendo, bueno, tiene una edad simbólica, 33 años, la edad de Cristo, en fin. Puede que sea un momento efectivamente muy especial en la trayectoria de, de Fernando de Rojas. Incluso ahora, lo estaba pensando un poco de memoria, pues está casi en la mitad de su, de su vida, ¿no? Porque muere en el 41. O sea que sí, sí, para él sí, y mientras que en el caso de Nebrija ya no es así, es otro momento vital ya de absoluta madurez, ¿no? Ya ha hecho casi todo lo que iba a hacer y a partir de ahí le van a ocurrirse mayormente desgracias, ¿no? Claro, porque estamos hablando que el manuscrito de Niebla aparece Antonio de Nebrija, que es, digamos, que coprotagonista con Fernando de Rojas en esta novela, ¿no? Se puede decir que quizás hasta le roba protagonismo a Fernando de Rojas. Sí, sí, de alguna manera, sí. Yo creo que en las otras novelas nunca el segundo ha tenido tanto peso como Rojas. Y en este caso es un segundo que casi es primero, ¿no? Y se rompe también el esquema que Rojas siempre tenía una especie de ayudante a lo largo de la novela, en toda la novela o parcialmente. En este caso tampoco se puede decir, es más bien un compañero de aventuras, de fatigas, etcétera, más bien el que ayuda a Nebrija es Rojas, más que Nebrija a Rojas. Eso no había pensado, fíjate, en estos términos, pero es verdad que sí, el protagonismo lo tiene fundamentalmente Nebrija, sí. Todo está un poco a su servicio, sí. A mí, yo te lo dije en otra ocasión, que me había sorprendido mucho la figura de Antonio de Nebrija, que para mí era un gran desconocido. Sí, Conocía el nombre, conocía su figura, conocía sí, su obra, pero no había profundizado en él. sí. Y ha sido gracias a tu libro que a través de una novela pues me he enterado de prácticamente de su currículum, de su personalidad, de sus vivencias y me he quedado asombrado. A ti te asombró el personaje también? Sí, sí. Bueno, lo primero, si es así, como dices, misión cumplida. Es lo que quería hacer. O sea que me alegra mucho que, porque además tú eres un buen lector y muy experimentado. Si es así, pues ya te digo, la idea era un poco eso. No solo darlo a conocer, sino al mismo tiempo humanizarlo. O sea, dar un perfil lo más amplio y completamente posible. Y sobre todo, hacer un personaje que sea realmente atractivo y complejo y fascinante para un lector. Fíjate que el punto de partida, ojo, hacer una novela sobre un catedrático de gramática tira un poco para atrás, ¿no? Pero bueno, hay que aceptar retos y como tú dices, para mí también fue una sorpresa. O sea, yo sabía también,
sabía 4 cosas sobre Nebrija y no las más interesantes desde mi punto de vista, ¿no? Lo de la gramática, que históricamente la gramática española tiene mucha importancia, pero en su época no tuvo ninguna relevancia, a él no le aportó nada. Asociar su imagen a la idea de imperio desde una perspectiva actual, al revés, lo hace totalmente condenable y rechazable, ¿no? Y sin embargo, creo que es injusto porque él no era imperialista, más bien hablaba un poco retóricamente, siguiendo la idea que él tenía de Roma y del Imperio Romano, etcétera. Entonces, claro, y poco más. Y cuando empiezas ya a leer, a interesarte por el personaje, y vas viendo además otras facetas, y sobre todo la faceta más humana, la que tiene que ver con la familia, etcétera, porque curiosamente, claro, es un autor complicado porque casi todo lo que escribió está escrito en latín y, en fin, y no es de ficción, por así decirlo. Pero si tú lees algunos textos te quedas impresionado porque habla de él, habla de su familia, habla de la vida cotidiana y a veces habla con una modernidad que desconcierta un poco, ¿no? Como cuando habla cuando se defiende a sí mismo de esas supuestas acusaciones que se le hicieron por parte de la Inquisición, él está utilizando unos argumentos que son hoy perfectamente, los ejemplos que ponen no, pero los argumentos son perfectamente comprensibles y tremendamente actuales. Y al final hace que su caso sea una defensa de la libertad de pensamiento y de expresión, que es un tema, como sabemos, que sigue estando de, de continua actualidad, por así decirlo. De modo que para mí fue un descubrimiento y su faceta divertida, tiene un sentido del humor muy grande y una ironía demoledora, tiene mucha gracia. Y luego enseguida salen a reducir también sus debilidades, sus partes sombrías, ¿no? Su carácter soberbio, etcétera. Pero eso lo que hace es engrandecerlo, porque tienes ahí a un ser humano con una inteligencia y una valentía muy por encima de otros hombres de su tiempo, pero al mismo tiempo tienes ahí un ser humano que le encantan las mujeres, tiene que renunciar a un beneficio eclesiástico para casarse, para así satisfacer un poco su fogosidad, que por cierto es una conducta absolutamente ejemplar, que ya para sí la quisieran muchos sacerdotes de entonces y de ahora. O sea que vas descubriendo todas esas cosas y te encuentras ahí ante un semejante, ¿no? A un personaje realmente atractivo, y es lo que intenté trasladar a la novela. Es que yo he recordado que hay personajes que son usados en novelas como Lope de Vega, como Quevedo. Tú has usado a Fernando de Rojas, Sí. y creo que Antonio de Nebrija daría también hasta para una trilogía, incluso. Sí, claro. Llegado el momento, Sí. a lo mejor no es el espadachín, Es que no hacía pero creo que es un personaje que por todo lo que le rodea daría para mucho falta. juego. Ya viste que hay una escena en la que él tiene que defenderse del ataque de unos supuestos bandoleros y se defiende con los libros, ¿no? Me parecía simbólicamente algo muy atractivo. Y tú lo has dicho, fíjate, Quevedo, López de Vega, son personajes novelescos de por sí, a los que no se les ha sacado todo el partido que tienen. Y, claro, coges a Nebrija y aparentemente no da juego, pero fíjate si da juego. Y claro que, mira, hay una época también muy atractiva que es al final de su vida, cuando se presenta ya con un montón de años, se presenta pues casi 70 años, o por ahí, se presenta una oposición a catedrático para jubilarse y poder cobrar un poquito más.
y se la dan a un recién licenciado. Imagínate el cabreo que cogió. O sea que hay muchos momentos de su vida que dan para mucho, ¿no? O la época esta que pasa en eso que llaman la corte literaria de Juan de Zúñiga, ¿no? Un mecenas, donde se lleva ahí a varios de los grandes sabios de su tiempo. Qué mundo más interesante para novelarlo, ¿no? Porque en esta novela, la trama de misterio consiste en que alguien parece que va contra Nebrija Sí. y contra sus libros y, y sacas una lista de sospechosos enorme, ¿no? Que llega un momento en que ya para el lector ya no sabes sobre quién va a recaer las culpas. Entonces yo quería preguntarte, ¿ahí has tirado de inventiva o te has quedado corto? No, no, de inventiva no. No sé si corto, pero no, o sea, no he O sea, tirado de que era un inventiva. personaje No, muy polémico. sí, tenía muchos enemigos. O sea, cuando va a la Universidad de Salamanca, más va en plan guerrero a, a combatir lo que él llamaba la barbarie. La barbarie eran casi todos los demás, no todos, pero casi todos los demás, incluidos los humanistas italianos, estaban ya dando clase, que para él dejaban mucho que desear, ¿no? Entonces, claro, imagínate enfrentarse a toda una institución y, y entonces se la tenían jurada, claro. Cuando tienen oportunidad lo echan de la universidad, aprovechando que se había ausentado para otros asuntos. Porque claro, es muy interesante ver cómo él, además de dar clase, que era con lo que se ganaba la vida, pues quería, quería publicar, escribir y publicar, y está continuamente dando a la imprenta libros y además no los da y los deja, sino que va a corregir las pruebas de la imprenta, sigue todo el proceso, no deja que hagan ediciones, si lo puede evitar, ediciones pirata, etcétera. O sea, una persona que estaba siempre muy ocupada, tenía 9 hijos, tenía que alimentarlos a todos, ¿no? Y entonces, claro, a veces se ausentaba y tal, y aprovechaban y le quitaban la cátedra. Justamente, bueno, si es que eso lo hacía la mayoría se ausentaban para sus cosas y tal, y no les quitaban la cátedra, pero a este se la quitaron en una ocasión, y luego al final le quitaron esa oposición para dársela a un recién licenciado. O sea que sí, no hay. Lo que pasa es que de los personajes que aparecen en la novela, unos son históricos, son reales, y otros son más bien representativos, hechos un poco por necesidades narrativas, ¿no? Pero que, claro, para un lector da igual una cosa que la otra. O sea, lo importante es que construyes ahí personajes verosímiles y que haya toda ahí una coherencia, ¿no? Y, y bueno, y algunos de ellos pues están inspirados un poco en figuras de esa época, pero estaba enemistado con buena parte de los catedráticos, porque primero es contra los gramáticos, contra los responsables de la enseñanza del latín allí, pero luego es contra los eh, juristas, a los que les dice que vosotros no tenéis ni idea, porque si no conocéis latín, ¿cómo vais a saber de lo vuestro si todo está escrito en latín? Luego contra los médicos, y por último le mete mano a las Sagradas Escrituras, a revisar la traducción latina de la Biblia. Es que se metía en todos los campos y todos los fregados. Y aunque también tuvo algún mecenas, tuvo gente que lo apoyó, pues, pero al final, pues, enemigos los tenía. Y luego su carácter, claro. Sí, pero fue una persona de estas que tiene mano izquierda, pero que va, iba a lo bestia, y se jactaba de lo que hacía, etcétera. Y luego lo de la Inquisición tampoco me lo he inventado yo. O sea, es que Diego de Deza tiene noticia de que está haciendo esas enmiendas a las Sagradas Escrituras, le pide el manuscrito, se lo confisca, le dice, ¿tienes más copias? No, tengo más copias, pero luego se entera de que no solo tiene otra copia, sino que lo quiere publicar. Entonces, bueno, y esto es lo que lo hace atractivo, porque quieras que no, pues estás ante una persona valiente, en el que no le importa enfrentarse a lo que tenga que enfrentarse,
con tal de hacer lo que cree que tiene que hacer, todo en nombre de su condición de gramático, de su... Claro, detrás de eso hay mucho más. Yo intento un poco mostrarla en la novela, ¿no? Ese amor reverencial a la palabra. Es que la palabra lo es todo, ¿no? Sí, porque si hay algo que digamos que es un punto fuerte en tu novela, es que conmemoras la figura de Antonio de Nebrija a lo largo de la novela, porque en este año se cumple su aniversario, y la haces muy amena, muy entretenida, Sí, y reflejas perfectamente la personalidad sí, y digamos que la relación que tenía Nebrija con el mundo literario, con el mundo de la imprenta. Pero al principio a mí me chocó porque yo decía el sí. manuscrito de Niebla y el título comienza este libro con un asesinato en una imprenta. Entonces yo quería ver la relación de Niebla Sí, con el papel. ya. No la encontraba, pero luego a medida que avanzas en la novela se, se le coge el Sí, significado. sí. Sí, eso, pues, eso pasa también con las otras novelas. Ten en cuenta que yo a veces, no a veces, yo creo que casi siempre, les pongo el título casi al comienzo, ¿no? Y entonces luego voy buscándole una conexión con la trama. Y con la trama, vamos a decir, real. Y luego que eso tenga también un sentido simbólico. Y efectivamente no aparece de entrada, lo vas viendo conforme avanza la novela. El sentido real, bueno, pues que en Salamanca, en otoño, en invierno, hay unas nieblas que no dejan ver nada. Y para una persona, además que procede del sur, pues imagínate lo que para él, y además una persona que siempre busca la luz de la sabiduría y tal, la niebla enseguida simboliza el oscurantismo, ¿no? La resistencia de la universidad. Le vas dando esos sentidos y al final un poco te cuadra todo, pero yo no lo tenía previsto. O sea, eso va apareciendo en el momento que pues primero efectivamente hay niebla y él le pide a Rojas que lo acompañe porque teme perderse. Luego incluso él piensa, también otro sentido que tiene la novela cuando y a veces tengo la impresión de que escribo sobre la niebla y cuando ésta se disipa todo desaparece. Bueno, pues esa lucha que tiene a veces Nebrija de que lo que está haciendo en realidad no va a servir para nada, ¿no? Que hay una resistencia tan grande que su lucha va a ser inútil y baldía, ¿no? En fin, todos esos sentidos. Porque otro personaje que aparece en la novela es la imprenta, ¿no? Sí, Es digamos, un ingenio nuevo sí, que hace poco se ha creado sí, y nos cuentas cómo funcionaba un poco el tema de imprimir los libros, de sí, la relación que había entre los distintos talleres de imprenta. sí, Entonces yo he aprendido y he descubierto tantas cosas que lo que sí me he dado cuenta, además, no se me puede olvidar decir que das unos discursos muy bonitos sí, de lo que significa la imprenta sí, para ese nuevo mundo sí, sí, de boca de los personajes. sí, Para mí esos muy bien. discursos me han encantado, ¿no? Ujú. Entonces, yo quería preguntarte, ¿tiene la importancia que merece la imprenta? Yo creo que no somos conscientes de... No, no lo somos, ¿no? Y yo de una manera deliberada he querido, ya ahí lo tienes ya en la portada, ¿no? Pero claro, es que no sé si ya ha salido, porque como llevo todo el día haciendo entrevistas ya no sé ni lo que he dicho, pero fíjate que es que nacen al mismo tiempo, joder, es que es curioso, ¿no? O sea, 1444 y la imprenta nace hacia 1450, o sea, es que nacen a la vez, la imprenta y Nebrija, y se van desarrollando al mismo tiempo, de tal manera que en 1481 Nebrija que publica la gramática latina, Institutiones Latinae, que es su primer libro, y yo creo que es el primer libro que se publica en Salamanca, que es una ciudad donde la imprenta se va a desarrollar mucho gracias a él. O sea que primera cuestión, la vida de Nebrija está indisolublemente unida a la imprenta. Él es el que hace que la imprenta en Salamanca
se desarrolle como se desarrolló. Primero porque es un cliente habitual, además con auténticos bestsellers como esta Gramática Latina. Segundo, porque él no se despreocupa del proceso de edición, sino que lo sigue y está ahí. Él es el que elige el tipo de letra, el que escribe el colofón final de los libros, etcétera, etcétera. El que va a corregir pruebas al taller de repente, si hasta se dice que fue propietario de una imprenta y que financió, eso no está demostrado. Seguramente sea un error porque él había alquilado unas casas en Salamanca, donde él vivió muchos años, pero luego las realquiló. Y las realquiló para que se hiciera una tienda y una imprenta. Pero eso no quiere decir que fuera suya, él la alquila y ahí. Como estaba en la calle donde se establecían las imprentas, se hizo una imprenta. Pero bueno, está muy vinculado. Segundo, me pareció interesante retratar o mostrar el mundo de las imprentas precisamente por el momento que estamos viviendo ahora. Primero que hay un paralelismo entre aquella época y esta época. Aquella es la aparición de una nueva tecnología, un nuevo invento que lo viene a revolucionar todo, que es la imprenta. Es el primer paso hacia la democratización de no solo la cultura, sino del conocimiento en general. Y todo lo que supuso. De ahí los detractores, los enemigos de la imprenta, que son muchos, ¿no? Hasta que ya se dan cuenta de que la imprenta es imparable y la mejor estrategia es adueñarse de alguna manera de ella, ¿no? Si das un salto justo, además es un número redondo, 500 años, pues la época que nos ha tocado vivir a nosotros pues está marcada por la aparición de unas nuevas tecnologías que tienen que ver también con el soporte y la forma de difusión de la cultura y del conocimiento. Entonces se puede trazar un claro paralelismo entre una época y otra. Y luego, precisamente, la aparición de estas nuevas tecnologías y sobre todo lo que llamamos la digitalización hace que muchos de nosotros sintamos una especie de nostalgia de todo lo que tiene que ver con el libro impreso, que nos interese todo lo que tiene que ver con la historia del libro, etcétera. Y es lo que he querido meter en la novela. Entonces me gusta que te hayas fijado en esas historias que se cuentan, ¿no? Que hablan los propios personajes, ¿no? Cómo llega la imprenta, cómo los primeros impresores eran ambulantes que venían de Alemania y se establecían durante un tiempo. Y me parecía un mundo tan apasionante que rozaba además lo religioso, lo espiritual, ¿no? Y bueno, y al final, pues, claro, el sumo sacerdote ahí sería Nebrija, ¿no? Lo que no puedo dejar de preguntarte es un hecho destacable de tu novela, con el cual yo lo he pasado muy bien, porque lo he disfrutado, he sentido miedo, he sentido un poco de angustia, me he reído, que ha sido con el juicio que le hacen a Nebrija, porque tú trasladas en tu novela a los personajes desde Salamanca a Sevilla, y aquí Nebrija tiene un juicio con la Santa Inquisición, que describes lo que es la sede, que da miedo, angustia ese juicio. Me he reído con las respuestas de Nebrija, porque yo no sabía por dónde iba a salir la cosa con esas respuestas. Y yo lo que quería preguntarte ya para finalizar es, ¿era tan temido como parece en la novela? Porque yo... la Inquisición, porque yo he escuchado a gente que decía, bueno, al final era simbólico, no era como decían que quemaban a todo el mundo, al final eran castigos simbólicos, ejemplares, o no era a todo el mundo. Vale, pero si te das cuenta, la novela no se centra en los castigos. Se habla así de que de algunos lo torturan, de que hay cárceles secretas, de que hay autos de fe, que a ver, los había, están descritos. Aquí en Sevilla eran particularmente, porque los metían, no los quemaban así al natural, los metían dentro de una especie de escultura y los iban cociendo en su propio jugo, con lo cual la muerte era mucho más lenta y acudía mucha gente a contemplarla y todo eso. Eso no se puede negar. Ahora, eso no es lo que... Eso es solo una parte, si quieres la menos importante de la Inquisición. La parte más importante de la Inquisición es la Inquisición vista como un aparato
un aparato burocrático administrativo que era tremendo, ¿no? Todo se regía por unos procedimientos muy bien establecidos, había toda una jerga y toda una... Y entonces yo lo que quería mostrar en este caso no eran las torturas ni los autos de fe, sino cómo podía ser un proceso, lo que significaba ser engullido por la Santa Inquisición, aunque no salieras culpable, daba igual, tú ya salías tocado. Y entonces me acordaba de Kafka, el proceso, el castillo. Y decía, coño, pues ¿qué es esto? O sea, es la palabra que mejor define los procesos inquisitoriales es kafkiano. Todo un mundo kafkiano donde el reo llega acojonado allí al castillo y no sabe ni siquiera de qué lo acusan, y si habla mal, y si calla, peor. ¿Entiendes? Esta era la sutileza de los inquisidores, y sobre todo de una época que es la de Diego de Deza, claro, que a mí me parece que era particularmente cruel. Entonces, pues eso, quise mostrar a propósito de Nebrija ese funcionamiento, ¿no? Al final te das cuenta que él no sale ni culpable ni absuelto, porque se produce esa circunstancia de que termina cesando este Diego de Deza, pero bueno, él también queda insatisfecho, joder, o sea, después de lo que pasaba aquí, ahora ni soy culpable, donde puedo presumir de alguna manera, ni soy inocente, ¿no? Y entonces eso, es que lo que dice la cita esta que aparece al principio, ¿no? Que ser víctima de un proceso inquisitorial significaba haberlo perdido ya de antemano, eras engullido, luego te podías vomitar o te podías quedar en una celda o te podían quemar, pero daba igual, el resultado siempre era terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente que dice, que no era para tanto, bueno, no era para tanto esas cosas que decimos, en las que nos solemos, lo más llamativo. No era para tanto, era, pero no para tanto. Ahora, si es que la cosa no termina ahí. Ya, por la cosa era marcado, el día a día de la Inquisición, ¿no? Todo ese aparato. Y me parecía muy interesante mostrarlo a propósito de Nebrija. Del proceso en sí no tenemos documentación ninguna, porque otra característica de la Inquisición es que era secreto, todo era secreto. Los procesos, las cárceles, los expedientes, todo era secreto, a diferencia de la justicia convencional. Entonces, un poco, bueno, pues me documenté sobre los procesos y sobre todo el libro este que él escribió en su defensa, la apología, de ahí saqué cómo él pudo haberse defendido, los cargos que le podían haber atribuido, y bueno, me gusta que te haya interesado. Algunas de las frases y réplicas las he sacado de ese libro, o sea que es él. Ese libro está en latín, se ha traducido en castellano, pero es él, está hablando ahí, y a veces hablando con una naturalidad y una claridad y una modernidad que te sorprende, ¿no? Pues Luis, solo darte la enhorabuena, porque es una trama como novela negra muy, muy adictiva y muy entretenida, pero luego desde el punto de vista cultural bueno, pues es un auténtico descubrimiento de muchas cosas de las que cuentas ahí. Me alegra mucho, porque esa era la idea, y bueno, si lo he conseguido, pues de eso se trataba. Pues sí. Ya hasta el próximo Fernando de Rozas. Sí, el año que viene, pero no sé cuándo, a lo largo del año. Pues quedamos expectantes. Muy bien, bueno, oye, gracias, Fernando.